la voluntad de participar en esta sesión. Eh, Tengo nuevamente el honor y el placer de presentar al doctor Luis Extremadoiro. Él es un nefrólogo bastante reconocido en nuestra comunidad nefrológica, nefrólogo, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, nefrólogo de la Clínica Internacional y como ya seguramente recordarán de su última charla, esta vez vamos a tener nuevamente el honor de escucharlo en el tema sobre mácula densa y sistema renina-angiotensina, que de hecho va a ser bastante instructivo para todos nosotros. Lucho, muchas gracias de nuevo por todo tu apoyo y colaboración. Gracias a ti, Cristian, gracias por tus palabras de presentación y la invitación al curso, y buenas noches con todos. Sí, hoy día vamos a hacer un repaso de la fisiología de mácula densa y el sistema renina-angiotensina. Esta es una lámina que vimos en nuestra reunión anterior, que nos recuerda que la vida unicelular apareció en el mar hace unos 3.500 millones de años, y las células tuvieron que aprender a vivir en un medio de agua salada, y de hecho, como recordamos también, los seres pluricelulares que después se aventuraron a conquistar la Tierra tuvieron que llevar consigo agua salada para que las células pudieran seguir viviendo en este medio interno. En la membrana celular, como todos sabemos, apareció, en esta doble capa lipídica, aparecieron canales proteicos para permitir el ingreso de nutrientes y la salida de sustancias de desecho, pero también bombas energéticas, dentro de las cuales la más importante de todas evolutivamente es la bomba de sodio y potasio, porque la bomba de sodio y potasio permite generar un medio intracelular absolutamente distinto al agua salada donde discurre la vida. El sodio es expulsado fuera de la célula por la bomba, intercambiándolo por potasio, lo cual hace que el catión intracelular más abundante sea el potasio y el catión extracelular más abundante, y de hecho el osmol más abundante es el sodio y los aniones que acompañan al sodio en el extracelular, y el potasio y los aniones que acompañan a potasio, más bien los principales osmoles intracelulares. De hecho, por la acción de la bomba de sodio-potasio, el 95% de la osmolaridad del extracelular está dada por sodio y los aniones que acompañan al sodio, principalmente cloro y bicarbonato, ¿verdad? Entonces, la bomba de sodio-potasio, expulsando sodio, aquí representado en las esferitas de color naranja, produce una gradiente osmolar con una concentración de sodio, hablando en miliosmoles, de unos 140 de sodio más los 140 de aniones que lo acompañan, 280 osmoles por litro, miliosmoles por litro mejor en el extracelular, mientras que la concentración osmolar de sodio en el intracelular está solamente entre 5 y 10 miliosmoles. Esta gradiente osmolar generada por la bomba de sodio-potasio provoca el movimiento de agua siguiendo la gradiente osmolar desde el intra hacia el extracelular. Es decir, la acumulación de sales de sodio en el extracelular es una condición central, fundamental, para mantener expandido el extracelular. Y probablemente esa es desde el punto de vista del medio interno, es la función más importante del sodio, actuar como osmol principal en el extracelular para mantener al extracelular expandido. Y dentro del extracelular, como conocemos, en el intersticio del líquido plasmático, una parte del líquido plasmático es lo que llamamos el volumen circulante efectivo, que es central para el mantenimiento de la vida, porque ese volumen circulante efectivo es el volumen plasmático que está perfundiendo efectivamente a nuestros tejidos. Y la expansión de todo el extracelular, y en particular del volumen extracelular, depende de la gradiente osmolar generada por el sodio, por la acumulación de sodio en el extracelular. Entonces, el volumen circulante efectivo es un concepto central en fisiología. En realidad hay alguna discusión sobre la definición si uno lee los textos y las publicaciones, pero en general se acepta más o menos esta definición,
que es el volumen plasmático que está en los capilares, perfundiendo efectivamente los tejidos, sobre todo los tejidos que tienen importancia vital y que tienen que mantenerse efectivamente perfundidos porque de otro modo nuestra vida corre riesgo inmediato. Todos sabemos que después de unos pocos minutos de hipoperfusión cerebral, nuestra vida corre riesgo. Después de unos 30 minutos de isquemia miocárdica, ocurre infarto miocárdico y nuestra vida también corre riesgo. Y después de algunas horas de isquemia renal, también la aparición de necrosis tubular aguda isquémica pone en riesgo nuestra vida. Entonces, el mantenimiento del volumen plasmático, del volumen circulante efectivo, es una función fisiológica central. Y el estado del volumen circulante efectivo es censado por vasoreceptores y receptores de volumen. Como este volumen circulante efectivo depende de la masa de osmoles del extracelular, al final la conclusión es que el balance de sodio juega un rol crítico en el mantenimiento del volumen circulante efectivo y la perfusión de nuestros órganos vitales. Entonces, visto así el tema, uno entiende que el balance de sodio está controlado por el estado del volumen circulante efectivo. Las señales que recibe el riñón para eliminar un poco más o un poco menos de sodio por la orina no la genera la concentración plasmática de sodio. La señal que siguen nuestros riñones es la señal del estado del volumen circulante efectivo. Si el volumen circulante efectivo está disminuido, por ejemplo, en una situación de deshidratación, de insuficiencia cardíaca, esta contracción del volumen circulante efectivo es censado por receptores de presión, por vasoreceptores, que son varios, pero los principales son los vasoreceptores carotídeos, y en el riñón el aparato yuxtaglomerular, específicamente la arteriola aferente, que funciona como vasoreceptor. Si estos vasoreceptores censan una contracción del volumen circulante efectivo, generan una señal, funcionan como sensores y generan una señal. Y esa señal es una señal nerviosa a través del sistema simpático o una señal activando el sistema hormonal renina, angiotensina, aldosterona, que le van a dar la orden a los riñones de retener sodio, de disminuir la excreción de sodio por la orina, porque la retención de sodio va a permitir la reexpansión del volumen circulante efectivo que estos vasoreceptores habían censado como señal errónea. Más bien, cuando el volumen circulante efectivo está incrementado y hay aumento de volumen, más bien los receptores de volumen, básicamente auriculares, van a liberar el petio atrial natriurético que va a dar la señal más bien al contrario para aumentar la excreción de sodio por la orina y restablecer el balance. Entonces, vigilar la excreción de sodio por la orina en realidad es una señal muy sensible del estado del volumen circulante efectivo. De hecho, esa es la razón por la cual utilizamos la excreción fraccionada de sodio para diferenciar injuria renal prerrenal de injuria renal establecida. Si la excreción de sodio urinario está disminuida, eso quiere decir que el volumen circulante efectivo está contraído, que este sistema de señales está funcionando y el riñón está respondiendo adecuadamente a este sistema de señalización, y eso quiere decir que todavía no ha habido necrosis tubular, y ese es un criterio que todos utilizamos en el diagnóstico diferencial de injuria prerrenal en comparación con injuria renal establecida, la excreción de sodio urinaria. Cuando el volumen circulante efectivo se contrae y cae la presión arterial, ocurre una respuesta muy rápida para defender la perfusión de nuestros órganos nobles. Y la respuesta más rápida es la activación de los vasoreceptores cardíacos y vasculares que activan el sistema simpático. Esta respuesta es inmediata, ocurre en segundos. La liberación de catecolaminas aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, produce vasoconstricción y es una respuesta que genera aumento de la presión arterial o tiende a aumentar la presión arterial de manera inmediata.
después de esta respuesta inicial muy rápida, en minutos y se instala después en horas, ocurre la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por los vasoreceptores renales y la regulación final ocurre por todos los sistemas de señalización que controlan y regulan el balance de sodio y agua. Entonces, el concepto que quiero resaltar acá es que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona forma parte central de la regulación del volumen circulante efectivo y de la presión arterial. Tiene varias otras funciones, pero esta es su función central. Evolutivamente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona ha aparecido en los seres vivos para regular el volumen circulante efectivo y la presión arterial. Este es el asa de retroalimentación rápida por activación del sistema nervioso simpático. Los sensores de presión detectan una caída del volumen circulante efectivo y de la presión y activan a nivel central las vías eferentes del simpático para aumentar el gasto cardíaco y producir vasoconstricción y de ese modo contrarrestar la caída de la presión arterial media. Esto es otra vez un gráfico donde están todos los vasoreceptores más importantes. No solamente hay vasoreceptores en el arco aórtico, el seno carotídeo, sino a nivel hepático. Esto tiene un rol importante en el síndrome hepatorrenal. Hay receptores de baja presión cardíaca y pulmonar, y con la activación del sistema simpático, y también, como vimos en nuestra reunión anterior, con la activación de la liberación de arginina, vasopresina o hormona antidiurética de la neurohipófisis. Y los vasoreceptores renales en el aparato yuxtaglomerular que van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, en esta parte de la gráfica, lo que tenemos es la situación de regulación cuando más bien se expande el volumen circulante efectivo y las aurículas distendidas liberan péptido atral natriurético para más bien aumentar la excreción de sodio, producir vasodilatación y disminuir ese volumen que fue detectado como expandido por los receptores de volumen auriculares. El sistema de regulación de contracción de volumen es mucho más complejo y es mucho más potente y es mucho más poderoso que el sistema de regulación de expansión de volumen. Por una razón evolutiva muy sencilla. Nosotros como especie nos hemos expuesto durante cientos de miles de años, desde 150.000 años como Homo sapiens, pero varios millones de años atrás, si es que partimos de nuestros ancestros más antiguos, Australopithecus, Homo erectus o lo que fuera, hemos estado expuestos. La causa de muerte cardiovascular que como especie y nuestros ancestros enfrentaron ha sido hipotensión, hipovolemia, deshidratación por diarrea. Y para sobrevivir, nuestros antecesores tuvieron que generar estos sistemas de defensa contra la contracción de volumen, que repito, ha sido durante toda nuestra evolución como especie la causa principal de muerte cardiovascular. Solamente desde hace un par de siglos, la figura ha cambiado dramáticamente y ahora la causa de lejos, que todos conocemos, la causa número 1 de muerte cardiovascular, más bien es hipertensión arterial. Pero eso es porque nuestra dieta ha cambiado radicalmente de una dieta con una ingesta de sodio muy escasa, porque conseguir sodio para la dieta fue siempre muy difícil para nuestra especie, hasta hace solamente un par de siglos, donde la cantidad de sal que hay sobre nuestra mesa es excesiva. Pero ingerimos una cantidad exagerada de sal en unos sistemas corporales que están diseñados de manera muy compleja para retener sal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona aparece hace 400 millones de años en los cordados, en los primeros cordados en las lampreas, y se va haciendo cada vez más complejo en los vertebrados, en los peces cartilaginosos, los tiburones, los peces, anfibios, reptiles, aves y finalmente en los mamíferos, donde se desarrolla completamente. Pero vean que ese sistema evolutivamente es muy, muy antiguo
y sirve a los seres vivos que salimos del mar para retener sal, para mantener la sal en nuestro cuerpo en una situación en que salimos de la abundancia tremenda de sal en el mar a una situación de escasez de sal en la superficie terrestre. Y el control central aquí está en el aparato yuxaglomerular. ¿Verdad? Este gráfico es muy bonito porque con los colores permite distinguir histológicamente las estructuras del aparato yuxaglomerular y del glomérulo. Lo que está en rojo, que son células musculares de la capa media, aquí de la arteriola aferente. Todo lo que está en verde son células epiteliales, ¿no? El epitelio visceral de Bowman con sus prolongaciones, los podocitos que conocemos bien, y la mácula densa en la zona de transformación entre la rama gruesa ascendente Henle y el túbulo contorneado distal. En amarillo está el endotelio, ¿sí? Y el aparato yuxaglomerular, como recordamos, está formado por la arteriola aferente, la eferente, la mácula densa, esta estructura epitelial de color verde, y el mesangio extraglomerular, que son células que sirven como reguladoras de la liberación de renina, que ocurre principalmente por las células musculares de la capa media de la arteriola aferente. A medida que uno sigue histológicamente las células de la arteriola aferente y se va acercando hacia el glomérulo, uno nota la aparición de vesículas de contenido oscuro, cada vez en mayor cantidad en las células de la capa media muscular de la arteriola aferente. El contenido de esas vesículas oscuras es renina. La arteriola aferente libera renina en respuesta a varias señales, pero las tres principales son hipotensión local, una caída de la presión de perfusión en la arteriola aferente, hace que esta arteriola se relaje. Cuando hay una buena presión, la arteriola está distendida y las paredes están estiradas, y cuando las paredes están estiradas, no se libera renina. Más bien cuando la presión de perfusión disminuye por contracción de volumen, contracción del volumen circulante efectivo, la relajación de estas células provoca liberación de los gránulos de renina hacia la circulación y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por supuesto. Estas células tienen inervación nerviosa por terminaciones nerviosas simpáticas y tienen receptores beta-1 adrenérgicos. La estimulación del sistema simpático a través de estos receptores beta-1 adrenérgicos estimulan también la liberación de renina. Esto tiene sentido porque hemos visto que el sistema simpático es la primera señal de respuesta, es la respuesta más inmediata, pero al activarse el sistema simpático no solamente aumenta el gasto cardíaco, produce vasoconstricción, sino le ordena a la arteriola aferente liberar renina también. Y el tercer estímulo importante es la lectura por las células de la mácula densa de la concentración de sal de cloruro de sodio que está discurriendo por la orina en formación. Si es que hay una disminución de la presión de perfusión, estamos deshidratados o nuestros ancestros habían adquirido una enfermedad intestinal infecciosa y tenían diarrea y se contraían, se ponían hipotensos, no solamente había hipotensión local aquí en la arteriola aferente, lo cual ya ha aumentado la liberación de renina, sino que eso provoca una disminución de la tasa de filtración glomerular y por consiguiente una disminución de la filtración de cloruro de sodio. Esta disminución de cloruro de sodio es leída por las células de la mácula densa que generan una señal liberando óxido nítrico y prostaglandinas hacia las células musculares de la capa media de la arteriola aferente para liberar renina. La renina provoca activación de angiotensina, y la angiotensina, su nombre lo indica, angiotensina aumenta la presión en los vasos sanguíneos, lo que quiere decir angiotensina, produce vasoconstricción. Pero si es que tenemos unos glomérulos hipoperfundidos, una señal vasoconstrictora aferente sería fatal. ¿No es cierto? Porque un glomérulo que está hipoperfundido, si le pones un vasoconstrictor en la aferente, cierras la aferente y tu tasa de filtración que estaba disminuida
se termina de ir al suelo y se acabó la función renal. Esa es la razón por la cual la respuesta vasoconstrictora de angiotensina es mucho más poderosa y más potente en la arteriola eferente en comparación con la arteriola aferente. El efecto vasoconstrictor de angiotensina es muy poderoso en la arteriola eferente y eso ahora sí tiene sentido, porque si tienes una presión disminuida de entrada y tú provocas vasoconstricción en la arteriola de salida, la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares aumenta y al aumentar la presión dentro de los capilares glomerulares defiendes la tasa de filtración glomerular. Va a haber una mejor tasa de filtración glomerular y de ese modo defiendes la función renal reguladora del equilibrio del medio interno. El que esta señal sea mediada por prostaglandinas tiene una importancia práctica que es importante recordar siempre, por el uso extendido que tenemos de fármacos que bloquean la síntesis de prostaglandinas. Me estoy refiriendo a los AINES y a los COXIPs. Entonces, algo que hay que tener mucho en cuenta es que hay que ser extremadamente cuidadosos con no administrar fármacos que bloqueen la síntesis de prostaglandinas en pacientes que están contraídos, que están hipotensos, que están hipoperfundidos. Por ejemplo, adultos mayores diabéticos con insuficiencia cardíaca, deshidratados, o deportistas que sufren traumas deportivos y que por la actividad física están moderada, severamente deshidratados. Si la tasa de filtración glomerular de estos pacientes que he descrito están defendidos en gran medida por la producción de prostaglandinas vasodilatadoras en la arteriola aferente. Entonces, si a este tipo de pacientes nosotros les damos AINES o COXIPs antes de rehidratarlos, lo que podemos provocar es, por bloquear estas prostaglandinas vasodilatadoras, provocar una vasoconstricción severa de la arteriola aferente e instalarles una injuria renal hipóxica. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Entonces, nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, en su versión clásica, se estimula la liberación de renina, como vimos, por tres situaciones principales: hipotensión local en la arteriola aferente, e insisto con hipotensión local, porque si bien el sistema se ha desarrollado para defendernos de la hipotensión sistémica generalizada por deshidratación, por diarrea, que es lo que padecían nuestros ancestros, cuando hay una estenosis de arteria renal, el sistema se activa, porque el riñón, el aparato yuxtaglomerular no tiene cómo distinguir si la hipoperfusión es una hipoperfusión sistémica o es una hipoperfusión localizada, porque el paciente tiene un ateroma en la raíz de la arteria renal. De hecho, todos sabemos que esta hipoperfusión provocada por una estenosis severa de arteria renal genera la hipertensión renovascular. Pero en todo caso, la hipotensión local en el aparato yuxtaglomerular, la disminución del cloruro de sodio en la orina en formación que pasa a través de la mácula densa y el estímulo beta-1 adrenérgico son las tres señales principales que estimulan la liberación de renina. Esta es una enzima proteolítica que entra en la circulación y encuentra su sustrato, que es una proteína muy larga, una proteína muy grande, de 453 aminoácidos, sintetizada en el hígado, que es el angiotensinógeno. La renina lo que hace es provoca la escisión de una pequeña cadena de esos 453, solamente 10 aminoácidos terminales, que es lo que se llama angiotensina 1, que tiene muy pocas acciones fisiológicas, pero esta angiotensina 1 sigue en la circulación y en muchos lechos capilares se le encontró, y hay una gran cantidad en el endotelio de los capilares pulmonares, pero la enzima convertidora en realidad está localizada en múltiples órganos y sistemas, y esta enzima convertidora provoca la escisión de 2 de estos 10 aminoácidos y el decapéptido angiotensina se transforma en el octapéptido angiotensina 2, de muy, muy poderosos efectos fisiológicos, como todos recordamos. El nombre angiotensina hace alusión a su poderoso efecto vasoconstrictor.
¿sí? Para elevar presión arterial. Recuerden que la hipotensión es una de las razones que generó la activación del sistema. La angiotensina en la corteza suprarrenal, en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, estimula la secreción de la hormona aldosterona que va a provocar retención del sal en la nefrona distal. Y en el sistema nervioso central, como vimos en nuestra reunión anterior, estimula la liberación de hormona antidiurética y estimula la sensación de sed, para que bebamos mayor cantidad de agua y retengamos esa agua que bebemos, para retener agua, retener sal, producir vasoconstricción y de ese modo levantar la presión arterial, que es lo que había iniciado el desencadenamiento de toda esta cascada. Repito, como ven, esto evolutivamente es una enorme defensa contra la deshidratación, la contracción de volumen, y es un sistema muy poderoso, con muchas hormonas, muchas enzimas y mucho control. De hecho, mucho más poderoso que el sistema de péptido atrial natriurético, y por eso cuando los dos entran en competición, el sistema de retención de sodio habitualmente tiene una respuesta que sobrepasa a la respuesta de excreción de sodio por los péptidos natriuréticos. Y esto tiene que ver con la retroalimentación o feedback túbulo-glomerular. Entonces, cuando hay una disminución de la presión arterial por la arteriola aferente, eso provoca una disminución de la presión dentro de los glomérulos y por consiguiente una disminución de la tasa de filtración glomerular. Se filtra una menor cantidad de agua y menor cantidad de sal, y cuando esta concentración disminuida de sal llega a la mácula densa, es leída por las células epiteliales de la mácula densa, y esta disminución de cloruro de sodio genera la síntesis de prostaglandinas y de óxido nítrico, que lo que van a provocar es vasodilatación aferente. Esta vasodilatación aferente lo que va a hacer es aumentar la tasa de filtración para contrarrestar esta disminución, que es el daño detectado originalmente, y liberación de renina. Las prostaglandinas y el óxido nítrico provocan liberación de renina, pero hemos recordado, y todos ustedes saben, que la acción de renina es la producción de angiotensina 2 a partir de renina, va a provocar una vasoconstricción, sí, pero como recordamos hace unos minutos, preferentemente en la arteriola eferente. Entonces, eso aumenta la resistencia de salida y eso contribuye también al aumento de la tasa de filtración glomerular. Al levantar la presión arterial sistémica y a nivel intrarrenal, este mecanismo lo que hace es defender la tasa de filtración glomerular para que no se comprometa el mantenimiento del equilibrio interno como función central de nuestros riñones. Entonces, aquí está discurriendo la orina en formación. Esta es la célula epitelial de la mácula densa y esta es la célula yuxtaglomerular. La disminución del cloruro de sodio en la orina en formación provoca estimulación de la síntesis de óxido nítrico y la expresión de COX-2 para la síntesis de prostaglandinas. Y las prostaglandinas lo que van a hacer es provocar la liberación de renina. Entonces, menos sal en la orina, mayor liberación de renina. En cambio, en una situación opuesta, si el contenido de sal en la orina en formación aumenta, este incremento de sal obliga a las células de la mácula densa a activar con mayor intensidad las bombas de sodio-potasio que están en el lado vasolateral. Este es el lado luminal que da la orina y este es el lado vasolateral, ¿verdad? Entonces se produce un mayor consumo de ATP y eso genera la formación de adenosina. La adenosina se une a los receptores de la célula yuxtaglomerular y ese mediador adenosina más bien lo que hace es un mediador vasoconstrictor local en la arteriola aferente, pero disminuye la liberación de renina. Visto en el gráfico completo, entonces, más bien en situaciones donde hay incremento de la presión arterial y hay aumento de la tasa de filtración glomerular, aumenta el flujo tubular de agua y sodio, la mayor cantidad de sodio filtrado es detectado en la mácula densa, y como hemos visto en la diapositiva anterior,
la mayor reabsorción de cloruro de sodio provoca la liberación del mediador vasoconstrictor adenosina en la arteriola aferente, y esta tasa de filtración glomerular, que estaba excesivamente incrementada por vasoconstricción aferente, disminuye hacia niveles normales. Así es como responde el sistema cuando hay incremento de la presión e incremento del flujo de sal por la orina. Ahora, angiotensina 2 y aldosterona tienen efectos multisistémicos que todos conocemos bien, tienen efectos benéficos de defendernos de la contracción de volumen, pero cuando sus niveles están altos y persistentes provocan daño en los órganos por hipertrofia, inflamación, fibrosis cardíaca, neovascularización a nivel ocular, vasoconstricción, proliferación celular y fibrosis en la vasculatura sistémica, retención excesiva de sodio, vasoconstricción, inflamación y fibrosis en el riñón. Y entonces, cuando tenemos situaciones patológicas con exceso de angiotensina 2 y aldosterona, hemos desarrollado múltiples soluciones farmacológicas para bloquear este sistema. Y es un poco paradójico porque evolutivamente este es un sistema que nos ha permitido sobrevivir en tierra seca fuera del mar, cuando nuestra especie tenía una expectativa de vida de 20, 25, 30 años. En cambio, ahora con poblaciones que tienen expectativas de vida por encima de los 75, 80, 85 años y envejecemos, sufrimos daño por angiotensina 2 y aldosterona, y estamos buscando siempre nuevas soluciones más bien para inhibir a ese sistema, junto con nuestro estilo de vida que en general no es para nada saludable si es que ingerimos mucha cantidad de sal, mucha cantidad de grasa y tenemos vida sedentaria y fumamos y todos esos temas que son conocidos factores de riesgo cardiovascular. La angiotensina 2, en su versión clásica, se reconocían dos receptores celulares, el receptor AT1 de angiotensina 2 y el receptor AT2. El receptor AT2 es un sistema de contrabalance para los efectos potencialmente deleterios de angiotensina 2 cuando actúa sobre el receptor AT1, que esto provoca vasoconstricción, secreción de aldosterona en la corteza suprarrenal, liberación de catecolaminas, proliferación celular, hipertrofia y fibrosis y daño en los órganos blancos. Y de hecho, por eso con los bloqueadores de receptor de angiotensina actuamos específicamente sobre estos receptores AT1, ¿no? Con los sartán y todos sus análogos actuamos acá. En cambio, la angiotensina 2 actúa también sobre los receptores AT2, que tiene efectos totalmente contrarios y de balance, porque provocan vasodilatación, inhibición del crecimiento, de la fibrosis, una mejor respuesta a injuria y apoptosis de las células que ya están dañadas. Y una de las ventajas teóricas de utilizar los bloqueadores de receptor de angiotensina es que con los sartán y sus análogos bloqueamos el receptor AT1, pero dejamos libre AT2 para generar beneficios al paciente más bien por estos efectos. Sin embargo, el sistema de balance es más complejo y después empezamos a entender que además de los receptores AT1 y los receptores AT2, hay otro tipo de receptores, el receptor MAS, por ejemplo, que es un receptor producido por un oncogen, porque como ustedes conocen seguramente bien, las vías de degradación de estas hormonas proteolíticas tiene una segunda enzima convertidora, la ECA2, que genera angiotensina 1,9 del decapéptido. Aquí se corta solamente un aminoácido y queda el nonapéptido angiotensina 1,9, o esta cadena de 7 péptidos que es la angiotensina 1,7. Estas dos angiotensinas 1,9 y 1,7 más bien tienen como receptor a este receptor MAS, y el receptor MAS es un receptor que tiene efectos antihipertróficos, antifibróticos, vasodilatadores y antioxidantes, y son efectos en general de protección cardiovascular, en contraposición a los efectos que tiene angiotensina 2 cuando actúa sobre el receptor AT1 que habíamos visto también, recordó en la lámina anterior, de vasoconstricción, hipertrofia, fibrosis y proliferación. Entonces, esta diferenciación y estas vías de contrabalanceo generan puntos donde se está trabajando mucho en investigación farmacológica
para obtener beneficio de la activación de este sistema contrarregulatorio, para oponerse a los efectos no deseados del efecto de angiotensina 2 sobre el receptor clásico AT1. Esa lámina la vimos también la semana pasada, hace unos entre 100 y 120 mil años. El Homo sapiens partió del África nororiental en su aventura por conquistar el planeta con la migración, y en esa migración tuvo que caminar y deambular por espacios donde el agua y la sal son muy escasos. En realidad uno encuentra bastante sal en las orillas de los océanos, pero cuando se adentra en el continente, si no hay estos lagos salados y salares donde uno puede conseguir sal, en el resto de los continentes, del territorio continental, no es fácil conseguir sal, y ahí nos sirvieron mucho los sistemas de ahorro de agua y de ahorro de sal. De hecho, por los restos en los sitios donde hay restos de fósiles paleolíticos, por los restos de los alimentos que se han encontrado en estas cuevas con los fósiles de nuestros ancestros, se piensa que la dieta paleolítica contenía en promedio 1,5 gramos de sal, comparado con la dieta occidental, que tiene 8.5, 10, 11, hasta 12 gramos de sal. Es una cantidad bastante mayor la que ingerimos ahora. Nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona se desarrolló en este contexto, para retener en nuestro cuerpo y mantener en nuestro cuerpo una pequeña cantidad de sal que éramos capaces de conseguir. Ahora que tenemos dietas de esta cantidad, más bien estamos rompiéndonos el cerebro para inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona que nos salvó la existencia durante la evolución. Los estudios de ingesta de sodio en el Perú, aquí hay uno de hace poco, de hace 2 años, en áreas semiurbanas, muestras con consumos de sal que van entre 8.5, 10.5, 11 gramos de sal. Y un tema interesante respecto a la prevalencia de hipertensión en algunos grupos raciales es que pudiera haber habido selección forzada para que grupos humanos seleccionen como supervivientes a grupos con sistemas renina-angiotensina más poderosos. Y uno de esas situaciones puede haber sido el transporte de esclavos desde el África hacia América, hacia Norteamérica, pero también hacia Sudamérica, en condiciones realmente infrahumanas. La aparición de diarrea por las condiciones totalmente insalubres en que los esclavos africanos eran transportados a nuestro continente deben haber provocado una mortandad muy alta. No todos están de acuerdo con esa teoría. Estuvo muy en boga hace unos 10, 15 años. Después ha habido algunos críticos que han buscado en los libros de los barcos que transportaban esclavos para ver cuáles eran las causas reportadas de muerte, y han encontrado que en realidad había muertes de muchas causas, no solamente de shock hipovolémico por diarrea, pero de cualquier modo es un postulado interesante que sigue discutiéndose. Y este doctor Grimm planteó la hipótesis del cuello de botella, en que esclavos negros africanos tomados a la fuerza por estos mercaderes de esclavos con una variabilidad genética grande respecto a sus sistemas renina-angiotensina-aldosterona, cuando eran sometidos al estrés de la deshidratación y de las infecciones, los que tenían mayor probabilidad de sobrevivir habrían sido aquellos con sistemas renina-angiotensina más poderosos, con riñones con una mayor capacidad de retener sodio. Y son ellos los tatarabuelos de los afroamericanos que viven ahora, y les habrían heredado a ellos genéticamente riñones y sistemas renina-angiotensina-aldosterona
con poderosos sistemas de retención de sal, y arguye el doctor Grimm que eso podría ser una de las razones por la alta prevalencia de hipertensión, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular y daño de órgano blanco en las poblaciones afroamericanas. Como repito, esto no es aceptado universalmente, pero es una teoría interesante y hay mucha literatura si les interesa buscar un poco sobre la hipótesis de Grimm. Y para ir al final, quiero mencionar dos temas en los cuales la mácula densa y el eje renina-angiotensina tienen un rol central, que son estos nuevos fármacos, los inhibidores de transportadores de los transportadores de sodio y glucosa en el túbulo contorneo proximal, que ustedes conocen, son una clase terapéutica que se ha añadido a la terapia inicialmente como hipoglicemiantes, tratando de controlar la hiperglicemia del diabético, favoreciendo la excreción de glucosa por la orina, pero que en el curso de los estudios ha mostrado efectos sumamente interesantes, porque no solamente son hipoglicemiantes, sino tienen efectos metabólicos favorables a nivel cardiovascular y a nivel renal, mostrando cada vez mejor y de manera más sólida y de manera consistente estudios en los cuales hay una disminución de la proteinuria, disminución de la hiperfiltración glomerular, defensa de la tasa de filtración glomerular a mediano plazo, y se están en las guías terapéuticas de pacientes diabéticos con daño renal, pero también incluso de pacientes con insuficiencia cardíaca, aún no diabéticos, estos inhibidores, estos bloqueadores de los transportadores SGLT2 en el túbulo contorneo proximal están teniendo un rol central. Específicamente, el efecto nefroprotector ocurriría del siguiente modo. En el paciente diabético, primero está en lámina lo que ocurre en el paciente diabético. El paciente diabético inicialmente lo que tiene es una situación de hiperfiltración glomerular e hipertrofia glomerular, y uno de los factores que explicaría esta hipertensión glomerular está dada por estos transportadores de sodio y glucosa. La hiperinsulinemia, la insulina estimula la reabsorción de sodio y glucosa a nivel proximal, estimulando estos transportadores SGLT2. Entonces, en un diabético mal controlado, hay un incremento en la reabsorción proximal de sodio y de glucosa, lo cual trae inmediatamente dos efectos inmediatos, que es hiperglicemia, más hipertensión arterial por retención de sodio. Y entonces el sodio reabsorbido de manera excesiva en el proximal hace que el contenido de sodio que sigue avanzando por la nefrona, por los túbulos, es disminuido. Y cuando llega una pequeña cantidad de sodio a la mácula densa lo lee como si el paciente estuviera contraído. Porque la mácula densa en la evolución está acostumbrada a censar que cuando hay poco sodio en el contenido tubular, esta disminución de sodio ocurre porque el paciente está hipotenso. Y entonces la mácula densa reacciona provocando vasodilatación aferente. Pero esa vasodilatación aferente en el diabético lo que hace es aumentar la presión intraglomerular, provocar hiperfiltración y provocar, al aumentar la presión hidrostática dentro de los capilares, de unos capilares que están dañados por el daño de la acumulación de glucosa y los productos de degradación de la glucosa, con unos glomérulos, con una barrera de filtración dañada por la diabetes. Si aumentas la presión glomerular dentro de esos capilares, lo que vas a tener es primero microalbuminuria y después albuminuria clínica, ¿no es cierto? Entonces, para mejorar ese aumento de la presión glomerular, clásicamente lo que hemos hecho es utilizar inhibidores ECA y bloqueadores de receptores de angiotensina, los inhibidores ECA y los ARA2, para relajar la arteriola eferente. Y al relajar la arteriola eferente, bajamos la presión intraglomerular, que es uno de los mecanismos centrales por los cuales los inhibidores ECA y los ARA2 proveen nefroprotección. Entonces, durante muchos años hemos estado actuando de manera eficiente sobre la arteriola eferente para bajar presión intraglomerular en esta situación que tienen los diabéticos. Ahora, ¿qué cosa sucede cuando usamos estas glifosinas, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina? Lo que hacemos es,
bloqueamos los transportadores de sodio y glucosa a nivel proximal, quedan bloqueados. Entonces disminuimos la reabsorción de sodio y glucosa y mayor cantidad de sodio y glucosa circulan por la orina. Esto tiene el efecto metabólico, de excreción de unos alrededor de 80 gramos de glucosa todos los días, lo cual favorece el control de la glicemia y además provoca la pérdida de alrededor de 300 calorías diarias, con lo cual el diabético pierde peso, que es otro efecto metabólico importante. Además, provocan la excreción de ácido úrico, otro efecto importante, pero el bloqueo de la reabsorción de sodio también aumenta la excreción de sodio por la orina, aumenta el volumen urinario, en cierta forma son diuréticos de acción proximal, favorecen la pérdida de agua y sodio, con lo cual la presión arterial sistólica de los diabéticos en promedio cae unos 5 milímetros de mercurio, que es otro factor de protección cardiovascular. Pero ahora lo que sucede en nuestra mácula densa es que llega una mayor cantidad de sodio. Y cuando a la mácula densa le llega mayor cantidad de sodio, la mácula densa lo que lee es, hay una tasa de filtración muy alta, demasiado alta, y tengo que regularla hacia abajo. Cuando llega mucho sodio a la mácula densa lo que hace es libera adenosina, como hemos visto. Y eso provoca vasoconstricción aferente. Al provocar vasoconstricción aferente, la tasa de filtración disminuye. Disminuye la hiperfiltración, disminuye la presión hidrostática dentro de los capilares, disminuye la presión intraglomerular, disminuye la excreción de albúmina, y de hecho los estudios muestran que hay protección, que hay los ensayos clínicos controlados, doble ciego, que cada vez están saliendo más, y estudios más grandes, están todos consistentemente mostrando que la adición de esos inhibidores SGLT2 más un inhibidor ECA o un ARA2 es una muy buena nueva para nosotros y para los pacientes en protección, en nefroprotección. Y todo esto actuando sobre ese mecanismo de la mácula densa, cambiando la cantidad de sodio que le llega a la mácula densa. Y finalmente, el eje renina-angiotensina estuvo en discusión también, sobre todo al inicio de la pandemia. Por todos nosotros recordamos que el famoso coronavirus, el SARS-CoV-2, utiliza como receptor para ingresar a las células a la enzima convertidora, a la ECA2. Y entonces lo que ocurre es que el virus, las proteínas estas de la corona, se unen a la ECA2, y fijados a la ECA2 son interiorizados dentro de la célula para infectarla y el virus poder reproducirse. Inicialmente, no sé si lo recuerdan, hubo bastantes dudas e incluso una indicación inicial de tener mucho cuidado con la administración de inhibidores ECA y de ARA2, porque los inhibidores ECA y los ARA2 lo que hacen es favorecer la expresión de estos receptores ECA2 en la superficie de las membranas celulares, con lo cual el temor era que estos pacientes iban a ser más susceptibles a infección viral celular, porque iban a tener más receptores ECA2 sobre la superficie de sus células, al cual el virus podía adherirse y podía ingresar a la célula. Entonces, el uso de inhibidores ECA y de bloqueadores de receptor de angiotensina, lo que podían provocar es una mayor expresión, un upregulation de la expresión genética de estos receptores ECA2, con lo cual una mayor cantidad de partículas virales podían adherirse a estos receptores y, por consiguiente, infectar la célula. Ese temor inicial felizmente se disipó con muchos estudios, por ejemplo, este gran estudio español, pero se ha repetido felizmente en muchas latitudes, que han mostrado que el uso, este es un estudio de casos y controles, de que los pacientes que usaban bloqueadores del sistema renina-angiotensina versus los que no lo usaban, en realidad no había ninguna diferencia, e incluso en algunos había una diferencia en favor. Este temor se ha disipado
y las guías internacionales dicen que no hay ninguna evidencia que sugiera que el tratamiento de Comirnaty seca o ARA2 deban ser descontinuados en razón a un temor de mayor infección viral. Eso ya está extendido y todos ya lo tenemos muy claro. Y la razón que explica esto es que felizmente esta internalización de las partículas virales y la replicación se acompaña de la aparición de estas dos enzimas que provocan el clivaje de la enzima convertidora 2, tiene una zona catalítica proteolítica y una cadena proteica de inserción, digamos, en la membrana celular. Esas enzimas, sobre todo la DAM17, lo que hace es escinde a la fracción proteolítica de la espina, por decirlo de algún modo, de inserción en la membrana, y la parte proteolítica queda libre, y lo que tenemos es una gran cantidad de ECA2 soluble circulando en el plasma, lo cual es muy bueno porque las espigas del virus quedan bloqueadas por esta proteína ECA2, y el virus circulando, bloqueado por esta fracción soluble de ECA2, ya queda imposibilitado de invadir células, y más bien sería un mecanismo hasta cierto punto protector. De cualquier modo, esta fue una muy buena noticia, y como todos sabemos, no hay ningún temor hoy de seguir tratando a nuestros pacientes renales, hipertensos, cardiovasculares con fármacos que bloquean el sistema de renina-angiotensina, porque todos los temores fueron disipados felizmente con estos estudios. Creo que sí. Ahora esto es lo que llegué a la parte final de los temas que quería mostrarles hoy para hacer el recuerdo fisiológico y traer algunos temas que podían resultar interesantes. Entonces, no sé, quedo a sus órdenes para revisar cualquier pregunta, comentario que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo su atención. Buenas noches, doctor Extremadura. No sé si puedo hacer un pequeño comentario. Con mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Yo soy Domingo Chan. Hola, Domingo. ¿Qué tal, doctor? Quería hacer una acotación, si es que me permite. Con mucho gusto. En el sentido, lo que usted mencionó, de que, digamos, el RAS y la mácula densa es un sistema evolutivo adaptativo, ¿no? Digamos, al cambio que hubo en la oferta de sodio, la que estaba expuesto los cordados, ¿no? Me pareció interesantísimo. Bueno, siempre es un gusto escucharlo, dicho sea de paso. La comparación que hizo entre el consumo, digamos, de nuestros ancestros de sal y el consumo actual. Y me hizo recordar un artículo bien interesante. No sé si alguien digamos, de los presentes lo recordará. Un estudio que hicieron un equipo de investigadores brasileños en una tribu aborigen en Brasil, en los años 60, ¿no? En los años 60 se encontró una tribu, que si no me equivoco el nombre es Yanomamo, o algo por ahí, Yanomamo, que por estudios genéticos de la época descubrieron que habían estado aislados por lo menos 1000 años, ¿no? Del resto de la civilización. Lo interesante de este estudio es que esta tribu no conocía la sal, o sea, digamos, aparte de las poquísimas cantidades de sodio que podían recolectar del pescado del río, pescado de río, ¿no? Las frutas, prácticamente no conocían el cloruro de sodio. Y en esa época hicieron la comparación que usted mostró, ¿no? Entre el sodio urinario de los aborígenes y comparado con el de los investigadores, ¿no? Que, digamos, estaban acostumbrados a una dieta occidental. El resultado fue bien interesante, ¿no? Encontraron que el aborigen promedio excretaba 0.5 milequivalentes de sodio al día, que es prácticamente nada, comparado con 154 milequivalentes de sodio del investigador, que era el control, que más o menos corresponden a 9 gramos, ¿no? Que es lo que usted nos
nos mencionó que es el promedio de una dieta occidental. Y junto a esto, dos hallazgos bien interesantes, ¿no? El primero es que en una población de 5.000 individuos no encontraron un solo caso de hipertensión arterial, con las definiciones de la época. El segundo es que los niveles de activación de renina, de actividad de renina, aldosterona y angiotensina estaban muy por encima de lo que nosotros consideraríamos normal, ¿no? Entonces, esto trae, digamos, dos cuestiones, ¿no? Primero, lo que nosotros consideramos normal, ¿no? O sea, los estándares, los parámetros de normalidad de nuestro RAS tal vez estén anormalmente suprimidos por la cantidad excesiva de sal que comemos. Bueno, para esto, digamos, un paréntesis, ¿no? Para no sentirme tan fariseo, yo consumo un montón de sal y yo me medio el sodio en orina, y como está el doctor Cristian, no me va a dejar, no puedo dejar pasar la anécdota. Y bueno, digamos, la otra cuestión es que es justamente eso, ¿no? Tal vez, digamos, nosotros sabemos que la mayoría de sociedades proponen un corte de 5 gramos, 5.5 gramos de sodio al día, pero tal vez ni siquiera eso sea lo ideal, ¿no? Tal vez es lo máximo aceptable, pero tal vez nuestro consumo ideal de sodio sea muchísimo menor del que las propuestas actuales tienen, ¿no? Eso es lo que quería comentarle. Sí, Domingo, gracias por tu comentario. El tema aquí es la velocidad con que nuestros organismos, digo, no individuales, sino como especie, pueden adaptarse a los cambios. Y la verdad que el estilo de vida que hemos adaptado culturalmente, sobre todo en las sociedades occidentales, ha sido de un cambio dramático en poco más de 2 o 3 siglos. Nuestra dieta y nuestro estilo de vida ha cambiado dramáticamente. Y de hecho hemos generado desadaptaciones, ¿no? En organismos que estaban acostumbrados a un ritmo de dieta y a un ritmo de actividad física, ese cambio dramático ha traído enfermedad. De eso no ha ido. Y eso además se puede ver con el fenómeno de la migración de poblaciones, ¿no es cierto? Nos hay ejemplos, nuestra población andina cuando migra a las ciudades de la costa, y los hijos de los migrantes adaptan el patrón cultural de comer pizza, hamburguesa y papa frita, desdeñando un poco de lado el estilo de alimentación de sus padres y sus abuelos para ser occidentales, entre comillas. O no sé, el otro ejemplo clásico es los mexicanos que pasan la frontera norte y se van a Estados Unidos y tienen tasas de diabetes y de obesidad y de hipertensión arterial que son enormes, que son brutales. Son ejemplos típicos de esa adaptación, ¿no? De esa adaptación de estilo de vida a organismos que han evolucionado para otro tipo de dieta y otro tipo de actividad física. Entonces, sí, esos cambios, digamos, en algún momento va a tardar un tiempo para que nos adaptemos, los seres vivos nos adaptamos a esos temas, pero en un proceso que toma un tiempo. Estos mecanismos de desadaptación generan enfermedad. Y desde ese punto de vista sí tenemos que seguir la corriente obvia de nosotros mismos y a nuestros pacientes, a nuestro entorno, generar los mensajes de estilos de vida más saludables y concordantes con nuestro cuerpo, ¿no? Para lo que nuestro cuerpo ha sido diseñado, y no forzarlo a situaciones que nos generen enfermedad. Muchas gracias, doctor. Lucho, gracias por tu presentación. Yo quería hacer también una pregunta más o menos en la línea de lo que Domingo ha mencionado. Y sería, por ejemplo, que estos cambios adaptativos, dados las circunstancias a veces extremas del medio externo, ¿no es cierto?, generan una serie de variaciones fisiológicas que en el camino pueden tornarse patológicas, ¿no? ¿Y cuál crees que podría ser el rol, por ejemplo, de este sistema en la génesis y el mantenimiento y sobre todo en la progresión de la nefropatía mesoamericana, ¿no?, que tan de moda está ahora sobre la enfermedad renal asociada a deshidratación en ambientes tropicales extremos? Sí, en realidad ese pudiera ser otro ejemplo de desadaptación brusca, ¿no? Donde
donde ya contracciones extremas puedan pasar el límite de la capacidad de compensación de estos sistemas, porque todo tiene un límite. Y a pesar de haberse desarrollado poderosos sistemas de contrarregulación para la defensa del volumen circulante efectivo y la salud cardiovascular y renal, en situaciones extremas eso pueda no mantenerse. Y tal vez ahí la pregunta es si hay algunas condiciones genéticas peculiares que se oponen a una mejor respuesta a estas situaciones de contracción extrema, ¿no? No sé, no he visto estudios genéticos en población mesoamericana que sufre esa patología que pudiera dar algún indicio de si hubiera alguna raíz genética que explicara esta falta de respuesta y la aparición de enfermedad desadaptativa. Y no sé si alguien más del auditorio tiene alguna pregunta adicional para el doctor Extremaoiro. Y Lucho, tú que has estado muy familiarizado con este tema de SGLT2, por ejemplo, durante un tiempo entró también a estudiarse, a analizarse, a discutirse el rol de los inhibidores directos de la renina, ¿no? El famoso Lisquiren, que parecía ser una opción interesante y que tuvo una serie de que trataban de darle valor dentro del manejo de la hipertensión arterial y como también nefroprotector y al final terminó un poquito dejado de lado, ¿no? ¿Y tú crees que los SGLT2 sigan el mismo camino? El problema que desde mi punto de vista ocurrió con Alisquiren es que sobre todo la casa farmacéutica que generó el Alisquiren con teóricamente un planteamiento muy atractivo, que es si este eje renina-angiotensina-aldosterona en pacientes que necesitamos inhibirlo, suprimirlo, lo inhibimos desde la raíz, desde el paso número 1, que es la liberación de renina, seguramente vamos a tener mejores resultados que bloquearlo en los pasos sucesivos, como lo hacemos con hierro de seca o con ARA2. El fármaco, el Alisquiren, es efectivamente un buen inhibidor de renina y suprime el sistema de manera muy, muy importante. Pero lo que sucedió es que en los estudios clínicos, los desenlaces fuertes, los hard outcomes comparado, cuando se comparó con lo obtenido con los métodos, digamos, más convencionales de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no mostró ventajas significativas. Los resultados eran muy parecidos y entonces el fármaco es útil, pero todo fármaco nuevo representa una inversión grande para las casas farmacéuticas y los fármacos nuevos introducidos al mercado tienen precios superiores a los fármacos que ya están en uso por varios años. Entonces, desde el punto de vista comercial, fue un fracaso. No tenía sentido lanzar un producto que te daba los mismos resultados que los fármacos que ya tenías, con un precio, no sé, 10 veces más alto, y decidieron cortar, ¿no? Por esa razón, una razón medio de resultados clínicos, pero también con un componente de decisión comercial bien importante. Con estos SGLT2, yo la verdad que soy bastante optimista. Me parece que tienen un perfil muy interesante de un fármaco hipoglicemiante que tiene efecto diurético, pero es un diurético que tiene efectos metabólicos favorables, muchos efectos metabólicos favorables comparado con los efectos metabólicos más bien desfavorables con los diuréticos que hemos utilizado convencionalmente, ¿no es cierto? La disminución de la glicemia, la disminución de la presión arterial, la disminución del peso corporal, la disminución de los niveles de ácido úrico, el hecho de que al disminuir la masa circulante de glucosa, el metabolismo energético del cuerpo del paciente empiece a pasar más por el metabolismo de ácidos grasos libres, con la formación de un nivel un poco más alto, sin ser patológico, de cetoácidos,
que da una fuente energética mucho más eficiente al músculo cardíaco. Y es una de las razones por las cuales los resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca están siendo tan buenos. Es como el algunos le llaman así medio marqueteramente el superalimento para el miocardio, que serían los cuerpos cetónicos, hacia la que migra el metabolismo celular en estos pacientes, más la disminución de la hipertensión glomerular, disminución de la excreción de albúmina, con un mejor mantenimiento, por lo menos a plazos de un año, un poco más de un año, de la tasa de filtración glomerular. Visto todo eso en conjunto, parece muy favorable en contra de los riesgos que son bastante manejables, que es el riesgo de infecciones micóticas de la vía urinaria, sobre todo en mujeres, también en hombres, que no es un efecto adverso, digo, crítico comparado con las ventajas. Y lo que sí hay que tener cuidado es en pacientes adultos mayores, sobre todo si están ya contraídos porque tienen insuficiencia cardíaca descompensada y están usando diuréticos, a añadirles un fármaco que provoca más contracción de volumen, sí puedo llevarlos a una contracción excesiva y provocarles injuria renal aguda. Ese es el cuidado mayor que hay que tener en pacientes lábiles, en que su volumen circulante está muy al borde, digo, hacia abajo. Tener cuidado con no contraerlos excesivamente. Si uno tiene cuidado con eso, yo creo que son fármacos que se van a ir añadiendo cada vez con más frecuencia a la terapia del paciente diabético, nefrópata, con insuficiencia cardíaca. Creo que están trayendo muchas ventajas y yo creo que sí se van a quedar como un arma terapéutica importante. De todo lo que nos dices, y estoy seguro que todos los residentes y demás colegas que han estado presentes esta noche comparten ese mismo pensamiento conmigo, ¿no? De nuevo te agradezco muchísimo, Lucho, y bueno, seguramente volveremos a encontrarnos en este tipo de actividades de aquí a poco. Las gracias más bien mías hacia ti, Cristian, y la atención de todos ustedes. Siempre con gusto estaré participando en reuniones con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos entonces. Muy buenas noches. Chao, hasta luego.